En el mensaje de hoy, los fieles deben de hacer un trabajo muy importante para la ciudad, o si no la ciudad es destruida. Y tal vez Dios ha tenido misericordia de Manizales por el trabajo de los pastores y de ese pequeño remanente que apoya, que ayuda. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. Y como se dice, el diablo lo pone en jaque y después le dice, mate. Nosotros, el pastor no se hizo solo, la pastora no se hizo pastora sola. A ella le hizo un llamado el Señor, y no solamente a ella, a toda la familia. Entonces el pastorado es bíblico y es del Señor Jesucristo. Ustedes ven en Mateo 9, versículo 35, dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas. Oiga, ¿enseñando en qué? Las sinagogas. Jesús enseñaba en lugares como este. En ese tiempo estos lugares se llamaban sinagogas. Hoy en día los llamamos templos o iglesias. Pero él, como de costumbre, pasaba enseñando siempre, porque él fue enviado de Dios para instruirnos. Y hermanos, el que es de Dios es de templo, y el que es de Dios tiene pastor. Bueno, gracias a Dios por los 4 que dijeron amén. El que es de Dios es de templo. Amén. Y el que es de Dios es de pastor. Amén. Los de pastores. ¿Por qué? Porque fue Dios quien estableció los pastores. Fue el Señor Jesucristo, y dice: y anunciando la buena noticia acerca del reino. Una de las prioridades de la iglesia y de los pastores es anunciar las buenas noticias del reino. Amén. Amén. Ese es el trabajo. Y por eso se recogen ofrendas y diezmos. Como decía esta familia pastoral, esto vale una plata. Ellos llegaron y reestructuraron esta casa para tener un local. Y a mí me consta que aquí no se recogen mayor cosa. Si fuera por plata, ellos hubieran cerrado hacía tiempo. Este local vale un dinero arrendado y como casa. Pero ellos donaron todo, su vida, su esfuerzo. Rubén Darío se pensionó de la policía muy joven. Podía estar trabajando. Igual que yo me pensioné de 40 y pico de años. Y ya llevo 22 años trabajando en las cosas de Dios. Y él se pensionó porque quiso, porque allá el que se quiere quedar se queda. En mi institución lo mismo. Yo, si me hubiera querido quedar, me quedo. Y como decía mi general, quédate que ahora se puso esto bueno, vas a ascender ya mayor. Me llamaron para hacer curso de mayor. Dijo, y entre más arriba más bueno, más dinero ganas, más protocolo tienes. Y le dije, no, yo prefiero la gloria de Dios. Amén. La gloria de los hombres. Sí. Amén. Entonces, amados hermanos, esta familia no se llamó a sí mismo. Esta familia es una familia llamada por Dios. Entonces sigue diciendo: y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión. Oiga, cuando vio a las multitudes les tuvo ¿qué? Compasión. Dice Augusto Comte, el sociólogo, cuando yo estudié algo de sociología, dice que la religión es un agente de control social. Hermanos, todos aquellos que son líderes religiosos, ese es el freno moral para la sociedad. Pero lo que hace que sacaron a Dios de los colegios, de las universidades, lo están sacando de toda parte, la gente perdió el freno moral. Y por eso es que esta sociedad está como Sodoma y Gomorra, atestada de inmoralidad sexual, atestada de violencia, atestada de maldad, y todo eso se ha filtrado a las iglesias. La inmoralidad sexual, el desorden, la violencia, el engaño, el robo, el pillaje. Los pastores no son bien vistos porque el discurso cada día es un poco más amargo para la gente. El discurso no es bueno. Entonces dice:
como ovejas sin pastor. ¿Como ovejas sin qué? Pastor. El Señor Jesucristo, Él se está compadeciendo. Esta gente necesita pastor. Yo visito casi todos los días las estaciones de policía, la de Risaralda, la de Alcerma, la de Viterbo. Y esos muchachos que están encalabozados son ovejas sin pastor. Ya antiguamente por lo menos rezaban el rosario católico allá, y yo alcancé a ser llevado por el colegio, por la escuela, a la iglesia los domingos. Teníamos un vestido especial para ir los domingos a la misa y oíamos un poquito de evangelio allá en la iglesia católica. Ya hoy en día no hay eso, no hay evangelio en las casas, no hay nada. Entonces los niños se están levantando como ovejas sin pastor, no saben quién es Dios, no saben nada. En los colegios ya se prohibió de eso también, quién es Dios, y viven como quiera, viven en desorden, no saben qué ordena Dios, cómo quiere Dios que vivamos, etcétera. Entonces el Señor dijo, el 9:37 de Mateo, a sus discípulos le dijo, la cosecha es grande. ¿La cosecha es qué? Grande. Ay, mire, todo ese personal. Dice, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Para mí es duro que esta familia dejara este campo abandonado. Afortunadamente bregamos a retomar este lugar, porque este campo hay que seguir trabajando, hay que seguir sembrando la semilla. Amén. Amén. Hay que responsabilizarnos de este campo para seguir sembrando la semilla. Entonces algunos dirán, hablarán mal de la pastora de pronto. Ay, pero vea, la pastora se fue por nada, o tal cosa. Y no, amados hermanos, este trabajo no es fácil. Cuando Dios le dio el trabajo de liderar a Moisés, aquí en el capítulo 11 de Números, él comenzó a tratar con la gente, y dice en el versículo 10, entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Capítulo 11, versículo 10. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Mire, ahí está, en una pequeña discusión está Moisés con Dios. Me estás tratando duro por medio del pueblo. Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Cómo sentía Moisés al pueblo? Como una carga. Moisés sentía al pueblo como una carga. Y hermanos, muchos pastores sienten la congregación como una carga, porque los pastores invitan a llevar la carga ayunando, a aligerar la carga orando, pero nadie concurre. Aligerar la carga evangelizando, pero nadie le acompaña. Entonces la carga que Dios le encomendó queda sobre él, y él siente que es una misión que debe cumplir, pero que está solo para cumplir esa misión, y que hay otros ocupados de otras cosas, ocupados tal vez de la inmoralidad sexual y de cosas egocéntricas, porque entre otras cosas, hermanos, esta es la iglesia del Apocalipsis, esta es la iglesia de los últimos tiempos. ¿Es la iglesia de qué, hermanos? De los últimos tiempos. Hoy en las congregaciones llega la gente de los últimos tiempos. ¿Y cómo es la gente de los últimos tiempos? La palabra nos dice en Timoteo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dice aquí en segunda carta a Timoteo,
Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y esta es la iglesia del Apocalipsis. Hoy en día nos tocó pastorear en el Apocalipsis, en el último tiempo. Y mire cómo es la gente del último tiempo. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. No ama al prójimo, no ama a nadie. Habla de todo el mundo, injuria, calumnia. Pero no ama al prójimo, no tiene amor puro por el prójimo. Dice, solo se ama a sí misma y por su dinero. Tiene amor por sí misma y por dinero. Todo es, no, yo voy a la iglesia si tengo tiempo, es que tengo negocios por allí. Ama el dinero, mucho el dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Muchos son malagradecidos. Pero ¿qué hacen los pastores? Vivir bueno, comer bueno y vivir de los fieles. Porque eso es lo que critican muchos, que viven bueno los pastores. Pero no dicen de los cantineros, donde van a dejar el dinero allá en la cantina, a la prostitución, al vicio, al cigarrillo, la marihuana, al bazuco. No dicen de eso, pero dicen de los pastores. Ay, que los pastores trabajan, hermano. Yo por lo menos hasta ahora conozco que los pastores trabajan en evangelismo, en interceder por la gente. Hermanos, si en Sodoma y Gomorra hubiesen habido siquiera 10 personas que intercedieran, no había sido destruido Sodoma y Gomorra. Los pastores y los fieles deben de hacer un trabajo muy importante para la ciudad, o si no la ciudad es destruida. Y tal vez Dios ha tenido misericordia de Manizales por el trabajo de los pastores y de ese pequeño remanente que apoya, que ayuda a llorar por esta ciudad llena de pecado, de maldad, de desorden. Dice aquí cómo es el carácter de los hombres de este tiempo del Apocalipsis. No consideran nada sagrado. No consideran nada sagrado. Hay personas que van a la iglesia solo a prostituir a las mujeres. Hay hombres que van a la iglesia a prostituir mujeres, a tener actos de inmoralidad con ella. Hay mujeres que van a las iglesias a seducir hombres y jóvenes, a llevar a Sodoma y Gomorra adentro de las iglesias, a degradar la iglesia. La iglesia no es para eso. La iglesia es un recinto sagrado, es algo de respeto, y a quienes están buscando el reino de los cielos hay que respetarlos, dejarlos que ellos busquen el reino de los cielos, que ellos huyan del pecado que hay en el mundo y no que queden atrapados en otra red de pecado y de maldad, como sucede en algunas iglesias, donde hay redes de maldad e inmoralidad sexual que andan seduciendo las almas en las mismas iglesias. Entonces dice, no consideran nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. O sea, no tienen dominio propio. Entonces se dejan llevar por sus pasiones, por sus maldades. Y dice, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos. Y esto es lo delicado, porque esto está diciendo de las iglesias. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Entonces, esta gente dice, tendrán apariencia de piedad, pero viven una vida desordenada. Como hay unos ateos que son teóricos, pero hay otros ateos que son prácticos. El teórico dice que no existe Dios, porque leyó a Zaratustra, yo qué sé, o leyó a Carlos Marx, o algún libro de esos, y ya dice que es ateo. Pero hay ateos prácticos. El ateo práctico es aquel que sabe que Dios sí existe, pero no vive para Él, lo ignora, no le obedece. Ese ateo incluso es más
más malo que el ateo teórico. Es más malo. Entonces, amados hermanos, en estos tiempos últimos es muy difícil pastorear. No es fácil pastorear, porque la clase de gente que tenemos en estos últimos tiempos no es gente fácil de pastorear. Es como, por ejemplo, yo enseñé niños hace años, hace muchos años, pero a los profesores que enseñan los niños de ahora les toca más duro. Les toca más duro, no es fácil. Antiguamente las mujeres eran más domésticas y mansitas, se me perdonan las mujeres, y les daban una pela semanal. Vaya a darle una pela hoy a una mujer, si no lo cogen a puñaladas ya las mujeres no se dejan, y el hombre tampoco, son más violentos. No son las mismas mujeres de ayer, ni los mismos hombres de ayer. Hoy es más difícil, hoy la situación es más difícil.